Muy bien. Bueno, me ha tocado a mí conversar acerca del síndrome de hipermovilidad articular, ¿no? Este síndrome de hipermovilidad articular se caracteriza por la presencia, perdón, por la presencia de articulaciones con rango de movilidad articular aumentada asociada a dolor del sistema músculo-esquelético. Las causas de esta alteración se deben a una condición patológica del colágeno tipo 1, ¿no? También se menciona que hay un patrón de herencia autosómico dominante y el sistema de Bayton, que es un sistema de clasificación que lo veremos más adelante, es la herramienta útil para su diagnóstico. Como este es un curso para pediatría, tengo que decir que este sistema ha sido validado para niños en el año 2011. Para el diagnóstico de síndrome de hiperlaxitud articular, debemos también de aplicar el sistema de Brinton, la clasificación de Brinton, ¿no? Que la veremos también más adelante, ya que solo el sistema de Brinton me da la condición de hiperlaxitud. Bien, vamos a ver por acá. Bien, el síndrome de hiperlaxitud articular es la presencia de hipermovilidad articular y los síntomas clínicos derivados de la laxitud habiéndose descartado otras patologías, ¿no? Vamos a conversar de este síndrome como con las siglas de CAB, ¿no? Síndrome de hiperarticular benigno. Quiero retroceder un ratito para ver si me falta alguna diapositiva. Doctora, ajá, sí. Ujú. Quizá utilizando su cursor de su teclado le sea un poco más fácil. Ujú. O en la parte final de la diapositiva, en el borde inferior izquierdo, también hay un pequeño tecladito para que usted pueda. Ya, Ajá, sí, bien. sí. En cuanto a la etiología, tenemos que saber que la causa más importante, como les dije, es la alteración estructural del colágeno, ¿no? La prevalencia es mayor en niños y mujeres. En cuanto a niños, a menor edad, mayor alteración, ¿no? La incidencia familiar también es importante. Se ha demostrado en estudios que hay una patología dominante en familiares de primer grado hasta en un 67% y de segundo grado en un 27%. También hay condiciones asociadas a esta patología como el síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Down, osteogénesis imperfecta. Bien, para hablar de... A ver, espera un momento. Ok, bien. Para hablar del síndrome de hipermovilidad articular, si bien es cierto, el curso es benigno, las manifestaciones de este síndrome pueden ser muy intensas y llegar a ser bastante limitantes para los niños y los adolescentes, ¿no? Uno de sus sellos característicos de esta anormalidad de hiperlaxitud es que al momento del reposo el dolor calma, ¿no? A diferencia de las otras enfermedades reumáticas en que en el reposo el dolor aumenta, ¿no? También hay otras manifestaciones como hernias inguinales, hiperlaxitud de la piel, disfunción de la articulación temporomandibular, retraso del desarrollo psicomotor. Esto sobre todo es bastante importante en niños, ¿no? El retraso del desarrollo psicomotor. A ver, voy a seguir con las diapositivas. Bueno, en cuanto a las alteraciones del colágeno, tenemos que mencionar que el cuerpo humano está constituido principalmente por el colágeno tipo 1 en abundancia. Lo tenemos en los ligamentos, en las caras articulares, en el hueso, ¿no? Y este colágeno tipo 1 nos da bastante resistencia y elasticidad. Pero también tenemos colágeno tipo 3. Y este colágeno tipo 3 es el que está abundando en esta patología con relación al colágeno tipo 1, ¿no? Y este colágeno tipo 3 tiene menor resistencia y mayor elasticidad. Es por ello que estos pacientes tienen mayor grado de hipermovilidad articular, pero menor resistencia. Tiene mayor
elastina, el colágeno tipo 3, ¿no? Mm, Y también se puede decir, no está aprobado todavía, pero que también podría estar determinado por un componente a nivel central, por eso hay déficit de atención en estos niños o trastornos del aprendizaje, ¿no? Ujú. En cuanto al cuadro clínico, ¿no? Estas personas, ahora que estamos hablando de niños, porque en adultos también puede verse, ya que con el tiempo esta patología va mejorando, ¿no? Pero vamos a enfocarnos un poco más en cuanto a los niños. En cuanto a los niños, hay aumento del rango pasivo de la movilidad articular, hay disminución de la fuerza y resistencia muscular, y ellos lo determinan como cansancio, fácil fatigabilidad al ejercicio, ¿no? La pobre coordinación se traduce por torpeza motora, tanto en extremidades superiores como inferiores. El retraso del desarrollo puede presentar desarrollo inadecuado motor fino, ¿no? Y grueso, y disminución de la propiocepción. En cuanto a las artralgias a repetición, frecuentemente se ven en tobillos, columna lumbar y muñecas. Eh, Desacondicionamiento físico en general, ¿no? El dolor de estos pacientes va a determinar una disminución de la actividad física, conllevando a una hipotrofia muscular, por lo tanto, una disminución del movimiento, y los rangos articulares activos se van a ver disminuidos. Pasivamente ellos tienen el rango articular aumentado, pero activamente lo tienen disminuido. Esguinces articulares a repetición, especialmente en los tobillos, también en la región patelofemoral y en los hombros. Luxaciones y subluxaciones, generalmente a nivel de hombros, van a presentar estos pacientes, ¿no? Lumbago. Estos pacientes también presentan bastantes condiciones de lumbalgias asociadas a alteraciones posturales, ¿no? En cuanto a las alteraciones posturales y del equilibrio, la postura está determinada por factores extrínsecos y intrínsecos, ¿no? En cuanto a factores intrínsecos, estos están representados por el sistema sensorial, visual, vestibular y propioceptivo. Este sistema de control postural a nivel del sistema nervioso central está condicionado también por el sistema musculoesquelético. En cuanto a factores extrínsecos, se va a presentar inestabilidad articular y sensación dolorosa, ¿no? Estos son factores desencadenantes de las alteraciones posturales de los niños. Los rangos articulares anormales de estos niños se adaptan e integran a un nivel subconsciente. Ellos piensan ya que por ejemplo, en estos niños es bastante frecuente encontrar hombros adelantados, ¿no? Rotación interna, y a nivel subconsciente ellos creen que esto es normal y integran esa información en el cerebro, ¿no? Estas alteraciones posturales de larga data crean un circuito vicioso, ¿no? Y en cuanto a un patrón característico, no sé si por acá tengo alguna imagen, encontramos en niños con cifosis postural, rotación interna de hombros, pelvis en retroversión, ¿no? También vamos a ver pies valgos, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Estos síntomas de una articulación van a afectar consecuentemente a otra articulación. Y estos niños van a tratar de hacer posturas compensatorias para que puedan sentirse mejor, pero sigue siendo esto un circuito vicioso que puede afectar la postura global de la persona en sí, ¿no? Ujú. Acá podemos apreciar un pie valgo, ¿no es cierto? Eh, Podemos apreciar un pie valgo vemos que el pie de esta persona, no sé si pueden ver también el cursor, ¿no? El retropié lo vemos en valgo marcado, el antepié lo vemos en abducción, y el medio pie lo vemos en caída, ¿no? Está caída en un valgo total. Esta alteración es bastante frecuente
y justifica el tratamiento con ortésicos, ¿no? Un patrón adecuado de marcha. Vamos a conversar un poquito de lo que es normal para que podamos ver lo que estos niños no deben de hacer, o sea, hacen generalmente, lamentablemente, ¿no? En estos niños, normalmente el pie está constituido por un sistema fibroso que protege al sistema óseo y asegura la elasticidad amortiguadora del pie, facilitando la transmisión de carga, sobre todo a nivel lateral, ¿no? Hablamos de un pie normal, imaginemos que sería un pie normal. El sistema fibroso que protege al sistema óseo va a facilitar las cargas a nivel lateral de los pies en el momento del apoyo del pie, para que luego esto se convierta en una palanca rígida en el momento del despegue del pie, ¿no? Sin embargo, en estos niños, esta palanca no se vuelve rígida, ¿no? Vemos que acá hay una flexión marcada del tobillo, por lo tanto, ellos al momento de despegue del pie tienen bastante dificultad, ¿no? Y en la segunda fase de la marcha van a tener problemas del balance y sobre todo en el despegue del pie del piso no van a ser una palanca rígida y esto va a condicionar atrofias musculares, va a condicionar que la rodilla también no flexione mucho al momento de hacer el patrón de marcha en balance, ¿no? Bien. Alteración de la marcha, como había mencionado anteriormente, ¿no? En el despegue de la marcha, en el balance, justifica el tratamiento de los niños. Vemos acá un niño con hiperlaxitud articular, luego vamos a hablar de los criterios. En cuanto al cuadro clínico, vemos que la condición de hiperlaxitud articular me la da el sistema de Beighton. El sistema de Beighton es un sistema que se usa desde 1973. Está condicionado por 5 articulaciones, una de cada lado, derecha e izquierda, ¿no? Vemos la dorsiflexión pasiva del quinto dedo, que sobrepasa los 90 grados, ¿no? Sobrepasaría los 90 grados. El pulgar alcanza yo tengo, por ejemplo, un poco de hiperlaxitud, no total, pero un poco, todos lo tenemos un poco, hacia el antebrazo. El codo en extensión va a ser más de 10 grados, como vimos en la figura anterior, ¿no? Un niño ve un codo con más de flexión de 10 grados. La rodilla alcanza hiperextensión. La rodilla de igual manera alcanza una hiperextensión mayor de los 10 grados. La flexión del tronco hacia adelante con las rodillas extendidas y las manos abiertas van a tocar el piso completamente. Esto suma un total de 9 puntos, pero para que sea un criterio de Beighton positivo, vamos a tener 4 o más puntos. Eso es para definir la condición de hiperlaxitud articular, ¿no? Pero si yo requiero saber si hay un síndrome, sabemos que para un síndrome debemos de agregar otras causas, ¿no? Por ejemplo, dolor. En este caso, se definen por criterios mayores y menores. Los criterios mayores para hiperlaxitud articular con la clasificación de Beighton, tenemos que sumarle, como repito, los criterios diagnósticos de Brinton. Son nombres parecidos, pero son diferentes, ¿no? Criterios de Brinton más Beighton me dan lo que es el síndrome articular de hiperlaxitud benigno, ¿no? Entonces, los criterios mayores van a cumplir la escala de Beighton positiva de 0 a 4 puntos en cualquiera de las dos extremidades, derecha e izquierda, si yo examino al paciente. Y las artralgias, es decir, ya sumado a esta hiperlaxitud, voy a tener dolor articular por más de 3 meses, un dolor crónico. Esto ya me define un síndrome, ¿no? Pero también puedo adicionarle criterios menores. Por ejemplo, artralgias durante más de 3 meses en 1, 2 o 3 articulaciones, espondilosis, luxación o subluxación de más de una articulación,
hábito marfanoide, ¿no? Signos oculares, miopía, párpados caídos, venas varicosas. Y el diagnóstico se realiza con 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores, o 4 menores, o 2 criterios menores y un familiar directo afectado, ¿no? Vamos a excluir a pacientes que tengan síndrome de Marfan o síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Excepto el tipo 3. En cuanto al tratamiento, vamos a definir al autocuidado. En este caso, vamos a evitar el desacondicionamiento físico de estos niños, porque por el dolor ellos no quieren hacer mayor movimiento. Si tenemos un síndrome de hipermovilidad articular, ellos no quieren hacer ejercicio, pero sin embargo hay que alentarlos a que lo hagan, ¿no? Evitar el desacondicionamiento muscular, también el control de peso, porque a mayor peso, mayor carga y mayor laxitud, mayor daño de las articulaciones. También medidas ergonómicas adecuadas, ¿no? Tratamiento sintomático. En este caso hay niños que presentan bastante dolor, se les puede dar paracetamol, tratamientos tópicos. Si no es alérgico a los AINES, podemos indicarle indometacina al 1%, ketoprofeno en gel, también electroterapia analgésica, podemos indicarle entrenamiento articular dirigido, ¿no? Tratamientos de ejercicios kinésicos, les indicamos fortalecimiento integral de miembros superiores como inferiores, los alentamos a hacer ejercicios aeróbicos. También está indicada lo que es la natación, ejercicios de artes marciales, higiene postural. En higiene postural cabe recalcar que hay que indicarles conciencia posicional, articular, propiocepción y equilibrio. En este caso, la propiocepción de estos pacientes está alterada porque como el paciente no hace ejercicios, tiene hipotrofia muscular, hay disminución de los mecanorreceptores de los músculos y de las fibras aferentes. También les podemos indicar ortésicos como son plantillas generalmente con cuñas supinadoras porque tienen un valgo marcado. En algunos casos, por la hiperextensión de rodilla, también indicamos algunos ortésicos de rodilla, ¿no? Y bueno, este es un tema bastante corto, espero que haya más preguntas, pero también debemos de saber que, en conclusión, este síndrome de hiperlasitud articular benigno tiene características clínicas bien definidas que nos van a permitir su adecuada identificación, evaluación y manejo. Las alteraciones que producen estas condiciones en los niños y adolescentes en su desempeño pueden ser bastante limitantes, pero pueden llegarse a mejorar bastante con la reeducación postural y el mantenimiento y ayuda de la marcha, ¿no? Han demostrado bastantes beneficios en estos pacientes. Bueno, esto es en cuanto a lo que me tocaba hablar hoy. Esta es la bibliografía y les agradezco bastante su atención. No sé si hay alguna pregunta que desean hacer. Doctora, muchas gracias por su participación, su ponencia. Acá tenemos algunas preguntas, vamos a resolver algunas. Cecilia pregunta, ¿a qué edad se puede aplicar la electroterapia? En el caso de nosotros, la electroterapia la aplicamos en niños de más de 7 años porque ellos pueden definir con la escala analógica del dolor, el dolor, ¿no? Por ejemplo, si es leve de 1 a 3 con las caritas, moderado de 4 a 7 y severo de 7 a 10. De acuerdo a la definición que ellos nos digan de dolor, le podemos poner electroterapia analgésica de baja intensidad en niños mayores de 7 años. No usamos magneto ni ultrasonido, ni nada de esos agentes físicos en niños porque tememos a dañar el cartílago de crecimiento. No hay estudios al respecto, pero evitamos hacerlo. Indicamos sobre todo el tratamiento de acuaterapia, es bastante beneficioso para los niños. Lamentablemente pocos centros de rehabilitación en el Perú los tienen, ¿no? Sí, eso es cierto, doctora.
Luz Conde pregunta si esta alteración, esa patología tiene relación con el niño blando. Mm, ¿Se refiere al niño hipotónico? Me imagino, sí, creo que tiene esa referencia, doctora, al hipotónico. Podría quizás estar relacionado, ¿no? Sabemos que la hipotonía también está relacionada a prematuridad. Esta condición de hiperlaxitud articular no se sabe, como les mencioné anteriormente, pero puede también estar condicionada a un tema del sistema nervioso central, porque en estos niños, cuando ya se define el síndrome de hiperlaxitud articular, también hay ciertos rasgos de déficit de atención o retraso en el desarrollo psicomotor, ¿no? Doctora, Jenny Pari pregunta ¿a qué edad se puede diagnosticar hiperlaxitud? Mayor de 5 años, porque en niños menores casi todos son hiperlaxos. En más de 5 años ya podemos ir, pero hay que ir siempre chequeando, evaluando. Evaluamos a estos niños cada 3, cada 6 meses hasta ir definiendo su condición, ¿no? Porque están en crecimiento. Como les dije, a menor edad, mayor laxitud. Acá hay una pregunta también relacionada, doctora, que dice ¿a qué edad es más frecuente la hiperlaxitud? Estamos viendo con mayor frecuencia en niños de 8 a 12 años. José Hernández pregunta ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Como les dije, no hay que alarmar a los pacientes cuando les decimos tú tienes un síndrome de hiperarticular benigno, porque no es una condición mala, no va a evolucionar a mal si es que, si es que se le explica al paciente que tiene que no subir de peso, que tiene que acceder, así le duele un poco, a la actividad física y si es necesario usar ortésicos, se puede controlar con estas medidas la hiperlaxitud articular, pero que es algo deteriorante, no, no es así. Como una enfermedad reumatológica no es así. Me preguntan qué porcentaje de los hijos de las mamás que tuvieron hiperlaxitud tienen esta condición. Es autosómico dominante. Se ha llegado a estudios que un 67% tienen la probabilidad de tenerlo y en segundo grado en un 27%. Irina Cano pregunta, doctora, si el manejo sería conjunto de traumatología con medicina física. Generalmente los pacientes vienen primero por traumatología y luego el traumatólogo los envía con nosotros, con el médico rehabilitador. Nosotros no indicamos zapatos ortopédicos, que es lo que muchos lamentablemente indican, digo por los traumatólogos, indican zapatos ortopédicos, pero no, no es necesario, no es necesario indicárselos. Generalmente es ortésicos, plantillas ortopédicas y medidas higiénicas y terapias, ¿no? Doctora, Mm, aquí, doctora, como podemos saber en el curso están participando diferentes especialidades, ujú. médicos, médicos asistentes, residentes, internos de medicina, licenciados en enfermería, estudiantes. Y acá hay una pregunta entiendo, de un profesional de enfermería que pregunta, ¿qué acciones realizaría por enfermería al paciente? ¿Cómo enfermería podría apoyar a estos pacientes? Lo más importante es derivarlo al especialista, ¿no? En este caso, para primero que descartar algunas anormalidades, ¿no? Vienen con nosotros a rehabilitación cuando ya se han descartado otras patologías. Eh, a educar al paciente, decirle que no engorde, tampoco alarmarlo, aunque es doloroso, algunas veces esta condición es limitante, no alarmarlos, si es que se tiene el diagnóstico hecho ya por un médico, y en la educación, como les dije, que hacerlos participar de ejercicios físicos, aeróbicos, natación, artes marciales y que vayan a rehabilitación para que se les pueda indicar algunos ortésicos adecuados. Doctora, y en el primer nivel de atención, como le mencioné, tenemos acá algunos participantes que son de provincia, de los centros de salud que han venido participando activamente durante todo el curso. ¿Qué recomendación le podría dar para ello? Como les dije, les vuelvo a decir recomendaciones como que no alarmar a la mamá. Lo importante es, sabemos, cuando hemos hecho el serum, hemos estado en centros de primer nivel, es difícil encontrar un especialista, pero si vemos condiciones como que llame la atención, ¿no? Déficit de psicomotor, hay que derivarlo al pediatra y otros especialistas, pero si vemos que solamente cumple los criterios de Beighton, que son fáciles de hacerlos, ¿no? De examinarlos,
y no vemos ninguna otra condición que nos llame la atención, podríamos decirles que no suban de peso, que, que hagan ejercicio, los niños, y que no se alarmen, ¿no? Y que probablemente con la edad mejore esta condición, porque generalmente va avanzando la edad y va mejorando en algunos casos, en la mayoría. Ya, doctora, hemos culminado con el ciclo de preguntas. Hemos respondido todas. No hay ninguna que se me esté escapando. Doctora, Bien, muchas muchas gracias gracias. por su participación. Muy Esperamos amable. nuevamente contar con su presencia en una próxima ponencia. Por Estoy segura supuesto, de que... encantada. Muchas gracias, doctora. Encantada. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.